Aquí ya arrancamos, ¿no? Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra mesa de discusión sobre fracking, emergencia energética y o emergencia climática. Nos acompañan el día de hoy los doctores Carlos Mantilla, la doctora Claudia Gaffner, el doctor Juan Felipe Neira, el doctor Juan Pablo Sarmiento Erazo. Y nos convoca entonces este tema que está muy actual en nuestro país. Esperamos tener una gran discusión. Ellos van a tener 10 minuticos para presentar cada uno un tema que ha seleccionado y al final vamos a darle espacio a las preguntas que tengan las personas que están en este momento en línea en nuestro panel, así como otras inquietudes que los mismos panelistas puedan plantear. Voy a ir presentándolos a medida que vayan haciendo sus exposiciones para tener en cuenta su experiencia y su preparación. Iniciamos entonces con el doctor Carlos Mantilla McCorney. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Comercial de la Pontificia Universidad Javeriana y estudió un MBA en el IAD de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha ejercido como presidente, vicepresidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, vicepresidente de Transportadora de Gas Internacional y gerente legal de Occidental de Colombia, profesor en las universidades de Externado y los Andes y es consultor de empresas y entidades de gobierno. El día de hoy nos acompaña con el tema Bases para el análisis sobre la constitucionalidad del proyecto de ley antifracking. Entonces procedo a darle la palabra al doctor Mantilla. Xiomara, muchas gracias. Muchas gracias a la universidad y un saludo a mis compañeros de panel, así como a todos los asistentes. Bienvenidos a este diálogo que debo comenzar diciendo que me parece muy apropiado, muy interesante y bienvenido porque si estos temas no se tratan en la academia de manera rigurosa como deben ser todos los debates, pues no habría otra oportunidad de hacerlo de manera tranquila y sosegada como debe ser el análisis de lo que es el futuro del país. Y el futuro del país por el lado de sus principios más de mejor nivel que trae la Constitución, tanto para efectos de preservar el medio ambiente, la vida y todos los elementos principales que trae nuestra Constitución en materia de protección al ambiente y al desarrollo económico de los diferentes sectores del país. Por eso creo que en esta ocasión es una buena oportunidad para hacer este tipo de reflexiones. Le informé a la universidad que el tema lo abordaría desde la base de los elementos que podrían tenerse en consideración al momento de revisar lo que pudiera ser una nueva ley, si es que un proyecto de ley que ya se fue presentado se llega a configurar como tal, como una ley de la República. Esa ley establece básicamente la prohibición para exploración y explotación de yacimientos no convencionales, con un sustento, dice el mismo artículo primero, como la sustentada en que es una medida de protección al medio ambiente, a la salud de las actuales y futuras generaciones. También se soporta en el hecho de prevenir conflictos socioambientales y en el deber del Estado de dar cumplimiento a las metas del Acuerdo de París. El proyecto, además de una prohibición certera, directa, sin lugar a elementos progresivos para llegar a esa prohibición, establece también una mención específica a lo que sería en general la explotación de yacimientos no convencionales, incluyendo el fracking, el fracturamiento hidráulico como se le conoce.
define lo que son los yacimientos no convencionales, define o establece unos principios sobre los cuales no hay, en el proyecto de ley no hay un desarrollo del para qué establece los principios, en la medida en que ya estaría prohibiendo el desarrollo de los no convencionales, y establece la prohibición de suscribir contratos, concesiones, licencias y permisos, así como prórrogas, renovaciones y, de todo tipo, para efectos de claramente impedir que se puedan desarrollar este tipo de actividades en Colombia. Señala ese proyecto también que se aplicarán las sanciones de la Ley 1333 de 2009, sin perjuicio de las sanciones penales, fiscales y disciplinarias que también pudieran establecerse si se comete la infracción a la conducta prohibida, se entiende. Por otra parte, pues establece la obligación de informar sobre las actividades de exploración y producción de hidrocarburos al Congreso de la República y unas menciones a la transición energética, que en últimas pues parece ser también el sustento de lo que es la prohibición que se establece en este proyecto de ley. En la sustentación de motivos, el proyecto se basa en unos elementos normativos que son de máxima importancia para este análisis, porque ve uno de dónde se toma el fundamento para poder disponer este tipo de prohibición. Y allí es donde pues, se hace alusión a los principios y los derechos constitucionales, como el de la dignidad humana, el medio ambiente sano, el agua y la protección del patrimonio natural y cultural. Se citan algunas convenciones a las que se ha suscrito el país, como la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el Convenio de la Diversidad Biológica y el Acuerdo de París. Es claro que hay la intención de establecer una base constitucional ante el riesgo de que fuera cuestionada la constitucionalidad de esta norma, y por eso lo ata a los artículos 8 de la Constitución, la obligación de proteger riquezas naturales y patrimonio ecológico de la nación, la función ecológica de la propiedad, del artículo 58, el derecho a gozar de un medio ambiente sano en el artículo 79, y el medio ambiente como límite a la libertad económica desprendido del artículo 334 de la Constitución. Hace una alusión, más que una alusión, es una afirmación sobre los principios normativos internacionales y nacionales, y es donde allí se basa en el principio de precaución, el principio de prevención, el de transparencia en materia ambiental, el de solidaridad intergeneracional, que se ha establecido por vía jurisprudencial, y una mención específica a los países y provincias, estados que han prohibido o declarado la moratoria sobre el fracking. Entonces, frente a estos elementos que trae tanto el proyecto de ley como su sustento normativo, tengo las reflexiones sobre, efectivamente, qué encontramos en la Constitución que le dé fuerza, carácter de desarrollo normativo de segundo nivel a lo que los principios constitucionales ya establecen, así como aquellos que pudieran verse en contraposición con lo que ha dispuesto el mismo proyecto de ley. Y entonces encuentro lo siguiente: efectivamente, ¿cómo negar lo que este es un ámbito de aplicación de la facultad que tiene el Congreso de la República para disponer el uso de los recursos naturales que pertenecen al Estado por vía de su manera de manifestarse, que es una ley?
que además el artículo 80 de la Constitución establece ciertamente la necesidad de que el Estado planifique el aprovechamiento de los recursos naturales, con el elemento que es clave, que también lo menciona el proyecto de ley en su sustento, que es la necesidad de garantizar el desarrollo sostenible de sus recursos naturales. Pero el concepto obviamente permite las dos aristas, las dos visiones. ¿Dónde está aquel lindero en donde ya no se puede pasar el desarrollo por no ser sostenible? Y ahí es donde la discusión cobra mayor interés y obviamente mucha importancia. Para algunos, y el proyecto de ley lo establece así, el desarrollo en este caso debe ceder paso a la sostenibilidad vista desde el punto de vista de las generaciones futuras en su necesidad de preservar no solamente la vida, sino la posibilidad de tener un ambiente sano para esas futuras generaciones. Para otros, pues el lindero se trazará en una posición distinta para permitir que inclusive las generaciones actuales puedan gozar de esos recursos naturales sin que con ello se lleve a riesgo esas generaciones futuras. Por otra parte, el artículo 79, con el derecho a gozar de un ambiente sano, también lo ve uno clarísimo en la intención de la Constitución y como sería la base para tomar en cuenta ahora con el fin de, ante la amenaza de lo que la actividad de fracturamiento hidráulico implica, pues perseverar en la intención de que ese ambiente sano que se ve amenazado por ese tipo de actividad no se llegue a desarrollar. Entonces el artículo 79 es clarísimo en que sirve de base para quienes quieren prohibir el desarrollo de este tipo de yacimientos. Y Doctor también Manuel, encuentro el artículo para, 100. para pedirle que vayamos cerrando. Uy, vale. El tiempo Bueno, vuela. el artículo 150 con el numeral 21 que también permitiría eso. Sin embargo, de otro lado están las normas constitucionales que se ven amenazadas ciertamente en esta contraposición por la posibilidad de hacer el desarrollo. Y ahí es donde está el artículo 332 que el Estado debe reivindicar para sí, para su beneficio, la propiedad del subsuelo y la posibilidad de desarrollarlo en beneficio de la comunidad. El artículo 334 de la Constitución, que también establece el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes a partir de los ingresos que genere ese aprovechamiento, claro, obteniendo beneficios para el desarrollo y siempre con la condición de preservar el ambiente sano. Esta necesidad de armonizar unos con otros nos da idea de que realmente hay una contraposición de intereses en el núcleo de cada uno de los derechos que emanan de la Constitución. Y por eso el análisis constitucional obliga a generar unos tests, los tests famosos que ha hecho ya la Corte Constitucional cuando analiza esta contraposición de derechos otorgados desde el nivel constitucional y en donde es necesario tratar de resolver por vía de la razonabilidad y de la ponderación esta clase de conflictos entre derechos que se tengan. Concluyo con este punto. La necesidad de establecer cómo se prefiere un derecho a otro, en este caso como en muchos otros conflictos, está en la base científica de la magnitud del riesgo que se conozca. Y aquí nos metemos con el principio de precaución que sé que se va a tratar más tarde. Creo yo que en la medida en que haya
un conocimiento de carácter científico sobre si existe un riesgo o la incertidumbre del mismo, como sería el principio de precaución sobre no tenerlo, es el que puede dar pasos a que se establezca dónde la ponderación termina desbalanceando los intereses. Y por eso la importancia de que el Estado mismo se valga de buen conocimiento científico para tratar de determinar si realmente se está frente a un riesgo o no. Esa es una condición que el Estado debe preservar, de conocer, de tener información para, en caso necesario, aplicar el principio de precaución como se debe, pero no desligarse de la posibilidad de obtener mayor información sobre esta clase de actividades que la tecnología nos ofrece. Doy paso para después complementar el punto. Claro que sí. Gracias, doctor Mantilla, y qué pena por la brevedad del tiempo que tenemos asignado. Muy interesante entonces el debate. Nos pone de presente que la Constitución política tiene normas que respaldan una y otra posición, y el doctor Mantilla expone su propia postura frente al tema y resalta esa necesidad de empamparnos del tema científico para poder dar más luces a esa posible ponderación que toque hacer en el tema. Muchas gracias, doctor Mantilla. Damos paso entonces a la doctora Claudia Gavner. Ella es especialista en Derecho Ambiental Internacional y Colombiano, en Derechos Humanos y Derechos de los Pueblos Indígenas. Ha sido docente en las universidades de Barcelona, San Gallen, Suiza, Rovira y Virgili de Tarragona. Desde 1998 es profesora e investigadora del Departamento de Derecho Ambiental en la Universidad Externado de Colombia, al tiempo que ejerce como consultora jurídica independiente en Suiza. Ha tenido experiencia como consultora externa en bufetes internacionales para asuntos ante el Tribunal Internacional de Justicia en conflictos de temática ambiental y ha llevado a cabo diversas publicaciones relacionadas con su especialidad. Nos contaba la doctora en privado que está en este momento en vacaciones, así que muchas gracias por sacar espacio para atender a nuestro llamado. Y bueno, allá ya es tardecito, así que muchas gracias, doctora. Nos acompaña con su presentación sobre el significado jurídico del principio precaución frente al fracking. Adelante, doctora. Muchísimas gracias. Espero que me escuchen. Estoy tratando de... perfecto. De poner el sonido y de estar técnicamente de acuerdo con la actualidad. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por este espacio. Yo creo que este es un tema absolutamente fascinante, en el sentido, es un tema delicado que da para muchas interpretaciones, para posiciones bastante extremas también. Es un tema muy, muy candente en este momento, y no solamente en Colombia, en muchas partes del mundo es un tema bastante discutido y da para discusiones bastante aireadas. Entonces nosotros pues tenemos la oportunidad de, como decía el doctor Mantilla, de usar este espacio, este foro, para hablarlo tranquilamente y racionalmente y buscar, digamos, o sea, al menos aportar ideas para un debate que puede ser acalorado. Entonces, desde la academia creo que tenemos la responsabilidad pues, de defender nuestras posiciones con la libertad que la academia nos ofrece, ¿no? Yo tengo que confesar que, pues que tengo una cierta tendencia, trato de ser lo más neutral posible, pero tengo cierta tendencia y quizás se va a ver en mi exposición. Y en esta medida, digamos, de cómo se puede observar cuál va a ser mi tendencia, quiero empezar por decir que, o por plantear la siguiente idea. Gran parte, o muchas de las empresas que se encargan, que impulsan estos proyectos que tienen como actividad central en sus negocios, impulsar proyectos que usan el fracking para sus explotaciones, son empresas multinacionales que provienen de países en cuyos territorios está prohibido el fracking. Entonces, para mí eso ya muestra pues una cierta contradicción, una cierta tendencia, ¿no?
porque en estos países, claro, ahí viene una discusión que no es del caso, es meternos en el tema de por qué, de cómo controlar, digamos, las actividades de las multinacionales para exigir la responsabilidad en casos de daños ambientales. Obviamente no se puede exigir al Estado, donde tienen sus sedes y sus capitales, pero lo curioso sí es que muchas de esas empresas, incluida Suiza, tienen actividades que han causado grandes perjuicios ambientales en territorios donde, donde hay cierta flexibilidad en términos jurídicos, y en sus propios territorios, digamos, de una multinacional, la parte suiza, la empresa socio suizo, no haría lo mismo en territorio suizo, porque las normas son mucho más restrictivas. Entonces, esto mismo pasa con el fracking, y esto para mí es una señal. O sea, como dice el doctor Mantilla, de una manera muy racional y muy cuidadosa, y también con mucha precaución lo dice, pues no hay que dar digamos, una posición tajante hasta que no se tenga efectivamente una certeza científica. Sin embargo, pues hay ciertos indicios, y por eso es que puede ser que a mí se me va a notar una inclinación. Quisiera también mencionar también los países en los que está prohibido el fracking. Entonces, ahí voy a necesitar la primera página de mi presentación, en donde se pueden ver los países que a día de hoy son los principales países que han prohibido el fracking en sus territorios, o que han establecido normas para determinar la moratoria con respecto a esta actividad. El primer país que prohibió el fracking, y este no es una moratoria, es una prohibición radical, en 2011 fue Francia, que aprobó la ley Jacob, que prohibió en todo territorio francés la exploración y explotación del gas esquisto, que es el tipo el hidrocarburo que está impregnado en la roca, y la actividad conjunta está completamente prohibida en Suiza a partir de esa ley, en Francia, perdón. Y esto surgió a partir de manifestaciones populares, ¿no? Que la población se manifestó, y como ha estado sucediendo en muchos otros países del mundo, en que ha sido la propia población las que se ha tomado, ha cogido la bandera, ha dicho no queremos fracking en nuestros territorios. Entonces, después de Francia ha venido Bulgaria en 2012, Escocia, Gales, Holanda. El caso holandés empezó con el tema de que el propio banco, un banco, una entidad privada, dejó de otorgar créditos a empresas involucradas en la extracción de gas de esquisto, y para agricultores que cediesen derechos sobre sus tierras a empresas de este sector para la aplicación del fracking. La moratoria en Holanda, en este caso es moratoria, no es prohibición, es hasta finales de este año. La tendencia va a ser a que posiblemente van a adoptar una ley que prohíba el fracking. Luego pasó lo mismo en Alemania, en este caso también es una moratoria, y se establecen una serie de limitaciones en dirección a prohibirlo, pero no está completamente prohibido. Sin embargo, en la actualidad no hay proyectos. Lo mismo sucede en España, por ejemplo. En España, si bien no se ha adoptado una ley en el Congreso para prohibir el fracking, lo cierto es que la política del gobierno ha dado como resultado que no se lleva a cabo esta actividad en territorio español. En 2017, Irlanda prohibió la técnica después de que la comunidad se manifestara y lograra convencer al Parlamento de la importancia del cuidado de sus recursos naturales y la urgente prohibición del fracking en territorio irlandés. Igualmente, en nuestra zona, en zona americana, en 2018 el Parlamento uruguayo votó por una prohibición de 4 años con el objetivo de proteger el acuífero guaraní, muy importante para esta zona y para 4 estados que lo comparten, que son Brasil, Paraguay, Argentina y Uruguay. Ahora bien,
al interior de ciertos estados, y llama la atención en Estados Unidos que ciertos estados se han opuesto al fracking y han expedido legislación para prohibir el fracking. Esto es en Vermont, que fue el primer estado que lo hizo, luego vino Nueva York y Maryland es el último en establecer esta prohibición. Curiosamente en Estados Unidos lo digo porque justamente es el país donde esta técnica se ha impulsado, ¿no? En Estados Unidos y Canadá. Entonces llama la atención también Quebec, un estado de Canadá, donde en general esta práctica se promueve, pero justamente Quebec lo prohibió. Luego en Brasil, que también es un país que tiende más bien a ser permisivo, pues también el estado de Paraná prohibió el fracking en su territorio a efectos de proteger el acuífero guaraní y la Serra Geral. También en Australia hay estados que han prohibido en la provincia de Entre Ríos en Argentina también lo ha prohibido. Entonces, cada vez son más y más los estados que lo prohíben. Para mí eso es una tendencia. ¿Cuáles son las razones en las que se han basado estos estados? Yo creo que lo que no podemos caer, y no quiero decir que tengamos que usar las mismas razones que usan otros estados, porque justamente nuestro estado, las riquezas que tiene nuestro estado, la configuración geológica, la situación hídrica, toda la situación es particular, como sucede incluso dentro de los estados al interior de Estados Unidos o al interior de Canadá. Cada estado tiene una geología y por eso justamente los estudios científicos son tan relevantes, tan importantes en este tema. No quiero decir con que cuáles son las razones que han argumentado otros estados para nosotros copiar las mismas, porque nuestra situación es completamente diferente y tenemos que saber cuál es nuestra situación y en qué territorio se haría, en qué territorio no se haría, cuál es la geología, cuáles son los recursos que se pondrían en peligro o no, cuál es la situación social, la situación incluso cultural. Hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, en cada estado se han adoptado las decisiones con base en diferentes criterios. Esa es una razón, pero de todas maneras es una pregunta que hay que considerar: ¿qué han hecho? ¿Por qué ciertos estados lo han prohibido? ¿Con qué razones? ¿Cómo puede ser que, esa es otra pregunta que surge a partir de esta lista de la enumeración que hice, cómo puede ser que en ciertos países se prohíbe, pero sus empresas sí realizan esta actividad en otros territorios? Y una pregunta que también es muy diciente tal vez de mi inclinación es en una etapa histórica en la que la humanidad afronta una crisis ambiental acuciante, una crisis climática grave, y se insiste en la necesidad de superar la dependencia de combustibles fósiles que contribuyen en gran medida al incremento de gases de efecto invernadero, independientemente de si hay certeza científica o no acerca de las consecuencias del fracking. ¿Por qué no fomentar e impulsar el negocio? Porque también se puede hacer negocio con otro tipo de energías renovables. Esa es una pregunta que surge. Aparte, independientemente de que tengamos mayor conocimiento científico acerca de esta actividad, ¿por qué no impulsar como un negocio también? Porque yo creo que en este punto pues el factor económico es fundamental. ¿Por qué no impulsar más las energías renovables, ya que estamos en esta fase en la que nos hemos comprometido, el Estado colombiano se ha comprometido a unos ciertos objetivos, a cumplir con ciertos objetivos, como son superar la dependencia de los combustibles fósiles, intentar bajar la temperatura, intentar disminuir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Por qué no nos concentramos en eso? ¿Por qué no le buscamos el negocio al otro lado? ¿Cuáles son las razones por las que se me acaba el tiempo? Y ya pasaron 10 minuticos, la invito. Perfecto. Bueno, pues el doctor Mantilla hacía referencia a las normas constitucionales. Para mí, la precaución y la prevención, la prevención está prevista en la Constitución, la precaución no. Sin embargo, la precaución es un corolario del principio de prevención.
para que haya prevención necesitamos aplicar la precaución. En este caso con mayor intensidad. Entonces, la precaución requiere en este caso efectivamente no solamente de los informes científicos, de mayor conocimiento científico, pero requiere que en la medida que haya un indicio, que haya una cierta sospecha de que pueda causar un daño, como se ha comprobado en otras partes, en otras constelaciones, se tiene que aplicar ese principio de precaución. Eso, aunque no esté la palabra precaución en la Constitución, sí está a nivel legislativo y se desprende de todas maneras de los principios constitucionales. Entonces, el Estado colombiano está comprometido, y de no hacerlo también pondríamos en peligro los compromisos que Colombia ha adquirido, los compromisos internacionales relacionados con la lucha contra el cambio climático. Pues yo quedo abierta para preguntas porque pues ahí hay mucho que decir, y yo hubiera querido entrar un poco más entre la diferencia entre precaución y prevención de cara al fracking, pero yo creo que con esto quiero dar paso a que haya tiempo para preguntas. Pues doctora Gaffner, muchísimas gracias por su intervención, supremamente interesante, sobre todo porque nos presenta un cuadro resumen sistematizado, organizado sobre países en los que efectivamente está prohibida esta práctica, y nos llama la atención en algunas preguntas sobre por qué las empresas originarias de estos países no lo hacen en sus propios estados por la prohibición y sí buscan otros territorios para hacerlo. Y asimismo, conectado con la intervención del doctor Mantilla, nos plantea que más allá de criterios científicos y de definir esa certeza sobre las afectaciones que generaría el fracking, de pronto también habría que considerar otros criterios como la lucha actual por abandonar un poco el uso de combustibles. Entonces, muy conectadas las dos presentaciones. Muchísimas gracias. Damos paso a la presentación del doctor Juan Felipe Neira. Él es abogado de la Universidad Externado de Colombia, graduado del Centro de Política y Derecho en Energía, Petróleo y Minería de la Universidad de Dundee, en los programas de LLM en Petroleum Law and Policy y MSc en International Oil and Gas Management, y también es doctor de Derecho de la misma universidad, con una investigación en política energética y desarrollo sostenible. Es profesor e investigador del Departamento de Derecho Minero Energético de nuestra Casa de Estudios. Nos acompaña esta tarde con una charla sobre perspectivas de los no convencionales a nivel nacional y comparado. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por esa presentación, Xiomara. Yo aprovecho también para agradecerle al Departamento de Derecho Constitucional, al doctor Wilfredo, a la doctora Natalia, por esta oportunidad, porque creo yo que es un tema que hay que debatir y hay que tener distintos puntos de vista sobre la mesa para poder, ojalá, llegar a consensos que nos sirvan a todos. Bueno, mi tema lo que trata más que aclarar cosas es de plantear un contexto en el cual se está dando esta discusión sobre el famoso monstruo del fracking. Y pensando un poco en la forma en la que se ha planteado esta mesa, hablamos de una crisis energética y una crisis climática. Y eso a mí me llamó muchísimo la atención, porque es que, pues entiendo que la idea es incitar el debate, y eso está muy bien, pero también nos trae a una situación que estamos viviendo a nivel mundial, y sin duda alguna en Colombia, y es una bipolaridad de conceptos. Es blanco o negro. Y creo yo que la situación es bastante compleja y es muy difícil llegar a esos puntos tan claros, ya sea en un extremo o sea en el otro. La discusión es bastante compleja. Creo que en el sector energético, e incluso me atrevería a decir que en el sector petrolero, si no todos, la gran mayoría de los participantes reconocen que hay una crisis climática. Pocos hoy en día están con aquellos que insisten en negar el cambio climático y la necesidad de una transformación importante de modelos energéticos, modelos económicos y modelos sociales hacia la energía renovable
y, digamos, en el marco de un desarrollo sostenible. Creo yo que decir que eso no existe es decirnos mentiras. Entonces, en ese marco, y tal vez mirando algunas de las preguntas que se han puesto en el chat, empieza uno a pensar en la famosísima transición energética. Y es que la transición energética, pues es una realidad, eso es algo que no podemos negar y que no podemos dejar a ningún estado por fuera de ese cambio y ese desarrollo. Sin embargo, la transición energética, pues pareciera obvio, pero de pronto no lo es. La palabra muy claramente lo dice, es un cambio poco a poco, pausado, digamos que trae algo de donde estamos hacia donde queremos ir. Entonces, esa idea de la transición energética, pues también tiene al sector de los hidrocarburos incorporada. ¿Por qué? Porque el sistema energético a nivel global tiene en su corazón al sector de los hidrocarburos. Entonces, pues el sector no puede desaparecer de un día para otro, así algunos políticos lo quisieran, y es un sector muy importante. Y me llamaba mucho la atención la presentación de la doctora Claudia, que nos mostraba unos países que decían que no, faltaron los que decían que sí, pero los países que dicen que no, cuando uno revisa su matriz energética, pocos utilizan el petróleo para la generación de energía y pocos utilizan los combustibles fósiles como una fuente de ingresos importante en sus economías, ¿no? Entonces, ahí empezamos a ver unas diferencias. Por ejemplo, cuando uno mira el caso de Francia, el caso de Francia es que ellos tienen una matriz energética centrada en la energía nuclear. Y ahí volvemos a entrar a otro de los monstruos del sector energético, la energía nuclear y lo muy peligrosa que hubiera podido ser. Bueno, pues en algunos países han tomado la decisión de desarrollarla y gracias a eso hoy la pueden darse el lujo de decir que no quieren producir hidrocarburos. Entonces, pues cada país tiene una situación distinta. Por ejemplo, yo les cuento del caso de Escocia. En Escocia, pues el Reino Unido tiene una complejidad política muy alta, ¿no? Los ingleses ven con muy buenos ojos el desarrollo del fracking y los escoceses no. Y gracias a la devolución de competencias que tienen los gobiernos, por decirlo de alguna forma, subnacionales, ellos han podido tomar decisiones autónomas, unos hacia un lado y otros hacia el otro. Pero llama la atención, por ejemplo, en el caso escocés, que allá también hubo una comisión de expertos. El gobierno, un gobierno que podríamos identificar de pronto de centro izquierda, también dijo, de pronto yo no tengo las herramientas para tomar una decisión, preguntémosle a los expertos. Y se hizo una pregunta a los expertos y los expertos dijeron, ¿se puede hacer fracking en Escocia? Hay que tomar una serie de medidas. Y sin embargo el gobierno tomó la decisión de no hacerlo. Es una decisión que hay que ser muy sinceros, que tiene un componente político y de identificación nacional muy particular. Entonces, la ciencia es muy importante, pero la decisión como país también es muy válida. Incluso en Estados Unidos, cuando uno revisa los casos, por ejemplo, de Colorado, hay condados que están casi vecinos uno del otro, donde hay votaciones sobre la utilización del fracturamiento hidráulico y un condado vota que sí y otro condado vota que no. Entonces, pues, tiene mucho que ver con el tipo de desarrollo que se quiera dar. Y ahí es donde viene el tema de la transición energética. Y es que cuando uno es un país principalmente industrializado, contaminador, pues su necesidad de transición energética es gigante. Cuando uno es un país en vías de desarrollo, con una contaminación, digamos, un poco menor, pero de pronto con un modelo económico que nos puede llevar hacia allá, pues la transición energética hay que verla desde otro punto de vista. Y eso es algo muy particular que ha hecho Colombia. Colombia, en mi opinión, a pesar de que estamos teniendo estas discusiones sobre fracking y de que Ecopetrol es la compañía más grande que hay en el país, pues ha hecho unos esfuerzos muy importantes en desarrollar energías renovables y en promover la transición energética. Sin embargo, una cosa es un país que tiene sus necesidades satisfechas
Y otra cosa es un país como Colombia, que tiene unas carencias muy importantes y que cuando hay un problema en los precios del petróleo, el gobierno tiene que hacer 2 reformas tributarias para poder seguir funcionando. Entonces, digamos, este tema del fracking, pues hay que verlo en el contexto en el que estamos viviendo. Y Colombia, pues, incluso antes de la crisis del COVID, era un país con unos problemas de infraestructura y de satisfacción de necesidades básicas muy fuerte. Y entonces seguimos preguntándonos de dónde vamos a sacar los recursos. Y cuando uno oye a los ingenieros de petróleos decir que Colombia tiene unas características técnicas muy interesantes, con un potencial tan grande como el de Argentina o de las mejores áreas de Estados Unidos, pues uno se pregunta si en Colombia deberíamos desarrollar el fracking. Y nadie dice que desarrollar el fracking de cualquier manera. No, todo lo contrario. Cuando uno revisa, por ejemplo, las normas que fueron demandadas y que están suspendidas y el proceso de formación de esas normas, pocos países en el mundo se han dado 2 y hasta 3 años para evaluar la experiencia de otros países. Preguntarle a Francia que por qué su decisión fue negativa. Para crear unas normas básicas. Ese fue el primer momento. Hoy nos encontramos en un estadio distinto donde el gobierno tomó la decisión de consultar a unos expertos. Los expertos sacaron un informe, en mi opinión, bastante balanceado y bastante crítico de la industria. Y el gobierno se ha demorado mucho tiempo y ha tratado de abrir una serie de espacios para que se den unas pruebas piloto, porque decidir sobre una práctica que en Colombia no se tiene información y no se conoce, pues es un poco extraño. Y un último elemento que yo quisiera aportar frente al principio de precaución, y es que a mí me llama mucho la atención la idea de la certeza científica, porque la certeza científica y todos aquellos que hemos estado involucrados en la academia sabemos que no existe. Entonces, es muy difícil decir que las actividades humanas no generan riesgos. Es posible decir que algunas generan más riesgo que otras, pero es casi imposible decir que podemos manejar absolutamente todos los riesgos y eliminarlos. Entonces, se pregunta uno si en un país como Colombia, con las necesidades que tiene, con los prospectos geológicos que parece tener, si pudiéramos tomar las medidas para que esto pudiera desarrollarse de la mejor manera y fuera un vehículo que contribuyera tanto ingresos como fuentes energéticas para una transición energética y económica a una Colombia con una perspectiva muy distinta. Y esa es toda mi intervención. Muchas gracias. Doctor Neira, ya lo iba a interrumpir justamente. Muchísimas gracias por su puntualidad. Bueno, pues muy interesante intervención. Iniciamos con el doctor Mantilla en el caso colombiano, la doctora Claudia nos trajo un poco de derecho comparado, volvemos con el doctor Juan Felipe a aterrizar al caso colombiano. Cada uno ha ido agregando elementos, el doctor Carlos habla de esa necesidad de ver los científicos que dicen, la doctora Claudia evidencia cómo operan las empresas multinacionales que están haciendo eso, no en sus territorios sino en otros, y el doctor Juan Felipe retoma el debate de que no es algo solamente científico, no es algo solamente de empresas, sino que tiene que ver el componente político y el componente de desarrollo económico de los estados que también entra a jugar al momento de decidir si se hace o no fracking en un estado en específico. Entonces, nuestro debate sigue nutriéndose y ahorita vamos a dar paso al doctor Juan Pablo Sarmiento Erazo. El doctor Juan Pablo es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana. Ay, regálenme un segundito que me sacaron de mi página. Es abogado de la Universidad Pontificia Javeriana, magíster y doctorado en Derecho de la Universidad de los Andes. Realizó estancia doctoral en la Universidad de Nantes, Francia. Ha realizado estancias de investigación postdoctorales en la Universidad de Florida, la Universidad de Poitiers y la Universidad de Nantes. Docente e investigador de tiempo completo en la Universidad del Norte, director del Grupo de Litigio de Interés Público de la misma universidad y es el actual director del programa de Derecho de la División de Derecho, Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte.
Su presentación se titula Desafíos para el trabajo clínico, legal, estructural en torno al fracking, el litigio ambiental enfrentado al Leviatán. Bienvenido, doctor Sarmiento. Tiene la palabra. Muchas gracias, Xiomara, y a la Universidad Externado y obviamente a todos mis copanelistas. Ha sido muy interesante y muy nutritivo este espacio, pero bueno, como tengo el tiempo tan corto, voy a tratar de justificar brevemente el título y contarles un poco más sobre por qué decidí llamarlo así. Como Xiomara bien acaba de señalarlo, pues tengo a mi cargo el Grupo de Litigio de Interés Público y pues hemos estado muy de cerca en este proceso que pues está cuestionando la legalidad del decreto 3004 y la resolución 90-491, que son las que pues dan nacimiento a la explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales a través de la técnica de fracking. Decidí llamarlo litigio ambiental enfrentando al Leviatán, precisamente, y voy a explicar por qué. Digamos un poco también como desde un grupo de litigio de una universidad enfrentarse al gremio más importante del país y quizás de la región, pues es un poco como una historia de David y Goliat, donde además el Estado está, digamos, como muy bien y me pareció muy interesante tener justo antes de mí al doctor Neira, para que nos diera también cuenta de la necesidad que seguramente tiene el Estado de estos recursos, del desafío pues de ampliar esa canasta energética pues en un país con todas las necesidades básicas insatisfechas como es la nuestra. Y ahí plantearé, digamos, algunos espacios más de debate que, pues, conclusiones, pero sí quiero, digamos, aportar algunas inquietudes y reflexiones en torno al tema. El primer punto, pues, me preocupa, digamos, en este momento, y es algo que se ha visto, yo creo que muchos lo han venido percibiendo, la asimetría de recursos es notable, ¿cierto? Es decir, en este momento, cada vez que se menciona el tema de fracking en los medios de comunicación, los opinadores no son de la ciencia, no son ingenieros, geólogos, son en realidad, digamos, si hacemos como una lista de cuáles son los principales opinadores en pro del fracking, lo que sea, normalmente vamos a encontrar economistas, políticos, y el tema ambiental y las autoridades ambientales como calladas, como si tuvieran pena de hablar del tema. Entonces, allí viene, digamos, un tema clarísimo de, miren ustedes cómo el discurso político, muy bien, por eso es que me pareció fantástico tener justo antes de venir con el doctor Neira, este también es un tema político y creo que aquí lo político puede pesar inclusive más que lo constitucional, porque los primeros argumentos que vienen o se ponen sobre la mesa son relativos a las ventajas económicas, la sustentabilidad económica del país, inclusive pues algunos señalamientos de la irresponsabilidad de la acción, es decir, cómo se le ocurre a alguien demandar esta alternativa tecnológica para darnos más años de autonomía de energía, ¿cierto? Otro aspecto importante, miren ustedes la amplitud de recursos económicos, es decir, ¿a quién se enfrenta uno? Muy bien lo señalaba el doctor Neira, Ecopetrol es la empresa más grande del país, ¿cierto? Seguida de otras empresas privadas, pero que también tienen un músculo financiero enorme, por supuesto, acceso a bufetes de abogados muy importantes y, por supuesto, con capacidades para activar estrategias extrajurídicas que pueden impactar el proceso. Y aquí digo solamente proceso, también acudiendo un poco y reforzando un poco las preocupaciones del doctor Mantilla, en la medida en que es proceso legislativo y proceso judicial. Por supuesto, digamos, pensar en la agenda legislativa en torno a la prohibición del fracking parece un desafío y una agenda legislativa que puede no tener buen puerto, no por otra razón, sino pues por los intereses, las redes de poder tan importantes que residen allí y por supuesto pues el cabildeo que puede encontrarse de por medio. Una segunda reflexión que quería señalar aquí es que percibo también una baja sensibilidad del Estado hacia el Estado de Derecho. ¿Qué quiero decir con esto? Miren ustedes que a pesar de encontrarse suspendidas, como nos recuerda el doctor también, las normas que habilitan el fraccionamiento hidráulico, el Consejo de Estado abre la puerta de los planes pilotos de investigación integral. Y en ese tránsito se alcanzaron a suscribir 13 contratos de exploración y además, digamos, varios conceptos técnicos que trataron de eludir decisiones judiciales
y podemos encontrar resoluciones del 2017 después de la suspensión de la norma, por ejemplo, y lo que nos encontramos, por ejemplo, en este momento también el decreto 328 y la resolución 40185, que son las que se supone regulan los pilotos integrales de investigación, pero recordando además que esa decisión del Consejo de Estado abrió esa puerta, pero era, digamos, con fines de exploración, de investigación, sobre todo porque esa comisión de expertos encontró, digamos, una base de información muy baja, y bien lo señalaba la doctora Claudia, la información geológica, social, ambiental es muy baja. Por esa razón los pilotos de investigación integral, lo primero que tenían que hacer era identificar estos factores que por supuesto están oscuros, que son, digamos, que tienen muy poca información. Y adicional a esto, hay que recordar, esa comisión de expertos también señaló como un gran problema para el desarrollo de esta técnica la debilidad institucional. Tanto es así que la misma comisión de expertos dijo, no tuvimos toda la información que teníamos que tener. Nos costó mucho trabajo obtener información. Y esto lo replica también la Universidad Nacional cuando hizo la presentación de su peritaje, que fue objetado. ¿Ah? Y dentro de esa presentación nos reunimos con las empresas productoras, con los interesados. Y la cantidad de información que recibimos era muy poca, era a cuentagotas. Imagínense cuando esto ya esté operando, cuáles son los riesgos que están allá. Pero no más allá de esto, a lo que quiero llamar la atención y justificar también este título de la baja sensibilidad hacia el Estado de Derecho, es que miren que tanto el decreto 328 como la resolución 40185 de este año hacen algunos llamados, digamos, a lo que quería, a lo que había impulsado esta comisión de expertos, pero terminaron regulando también las actividades de fracturamiento hidráulico, multietapa con perforación, los requisitos de los pozos, los requisitos de cimentación para pozos exploratorios y de desarrollo. Entonces uno se pregunta, ¿hasta dónde fue entonces? ¿Cuál es ese nivel de...? Y el decreto además termina autorizando al Ministerio de Minas para, de alguna manera, también revivir las normas que estaban suspendidas por el Consejo de Estado. Entonces, un poco el trabajo clínico entonces intenta pues contrarrestar este núcleo de poder muy poderoso, pues por supuesto, hacer una apuesta por un derecho positivo inclusivo, pero nos enfrentamos a otros riesgos que al final pues en el Congreso de la República, doctor Mantilla, por supuesto, se terminarán evacuando. Pero el riesgo, por ejemplo, de construir una decisión judicial que pueda convertirse en una decisión monolítica regresiva en derechos, con tan extrañas situaciones jurídicamente hablando, y aquí quiero, digamos, ser un poco más provocador, que nos llevaría inclusive a ponderar y a llegar a decisiones absurdas como subjetivizar ecosistemas completos, como la Amazonía, declarar un ecosistema un sujeto de derecho, por virtud de los derechos de quienes están por nacer, es decir, de la subjetividad, de la solidaridad intergeneracional, pero a la vez autorizar el fracking a pesar de precisamente poner en riesgo digamos, la sostenibilidad ambiental del país, ¿cierto? Y por supuesto, este tema es global, el problema ambiental es global. Segundo, bueno, también es una preocupación, una reflexión importante aquí, la intención emancipadora pues, que se pretende encontrar con la sentencia puede también terminar desviándose a estrategias intrasistémicas neolegalistas. Por ejemplo, una decisión que me preocuparía muchísimo es que el Consejo de Estado digamos, les diese la razón a los demandantes y termine exhortando al Congreso para que regule la materia. Eso es finalmente hacer y no hacer nada, un poco lo que ha hecho algunas veces la Corte Constitucional cuando hay decisiones políticamente muy complicadas. Exhorta al Congreso a que haga algo y pues quedamos 10 años, 20 años después y el Congreso no hace, y no por otra razón, sino por la agenda y por los poderes políticos y económicos que residen detrás de esto, ¿cierto? Y pues también, en la medida, ya sé que se me va a acabar el tiempo, me quedan 2 minutos, en la medida que operamos pues en este discurso de derechos que es ambivalente, contradictorio, pues también podemos llevar a que al final los movimientos sociales no vean protegidos sus derechos dentro de esas expectativas que esperamos pues sean reguladas. Entonces miren aquí, y con esto que la intervención del doctor Mantilla me pareció importantísima, miren que muchas veces este balance ideológico tanto dentro de los tribunales como fuera de ellos, ¿cierto? Puede llevar a que dentro de esa estructura, digamos, del discurso jurídico,
terminemos yéndonos o a decisiones judiciales neolegalistas y sentencias exhortativas que terminen eludiendo la decisión, o a criterios de ponderación que puedan alterar ese peso abstracto de los derechos. Muy bien, el doctor Mantilla nos decía, aquí hay dos, digamos, y varios derechos en colisión también, pues algunos dirán libertad de empresa, el subsuelo, sostenibilidad fiscal, qué sé yo, y por supuesto el derecho colectivo de artículos 79 y 80 de la Constitución. Y déjame, Xiomara, un segundo más solamente con un par de reflexiones. Uno, a mí me preocupa mucho también que en el tema de fracking estemos hablando y terminemos cayendo nuevamente, digamos, en esa idea de que esto es un balance ideológico de un extremo al otro. Yo creo que el tema de cambio climático y el tema ambiental no puede tener extremos. Eso, si usted es de derecha o si usted es de izquierda, igual es un ser biológico que depende de su entorno y de su ecosistema. Entonces, digamos, en ese sentido valdría la pena desideologizar este problema ambiental y convertirlo en una agenda común a las dos partes. Y la última, ya con esto definitivamente cierro, es que dentro de los mismos estudios de la UPME, por ejemplo, la Unidad de Planeación Minero-Energética, la misma entidad pues, nos da cuenta de la necesidad pues, de continuar desarrollando actividades de explotación de hidrocarburos, pero ella misma señala que esto igual, digamos, esos recursos no es que se estén destinando a la ampliación de la canasta energética. Digamos, no hay un fondo común, un fondo de regalías que nos lleve de esos recursos de hidrocarburos, carbón y demás, a energías limpias, energías sostenibles. Entonces, ahí hay un tema, digamos, que vale la pena, que si se va a realizar el fracking, si definitivamente el Leviatán decide imponerlo, pues por lo menos sea transparente y se lleve pues a un sistema precisamente de solidaridad. Yo no sé cómo lo quiere construir allí económicamente para que esos recursos de regalía efectivamente se destinen a ese abandono de y creo que eso era una buena medida, el doctor Mantilla me desmentirá, lo que pretendía ese proyecto de ley, también tratando de utilizar esos recursos de hidrocarburos que se producen por de hidrocarburos a la ampliación de esa canasta y por supuesto a fuentes de energía mucho más limpias. Xiomara, muchísimas gracias. Me excuso que me robé un par de minutos más. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, excelente mesa. No sé si los organizadores lo hicieron a propósito, pero súper complementarias las intervenciones. El doctor Carlos Mantilla, para recordar, planteaba esa disyuntiva entre las mismas normas constitucionales, unas que pueden jugar a favor y otras en contra del fracking, y planteaba su propia postura de cómo tomar una posible decisión al momento de hacer una ponderación. Era pues una opinión inicial. Luego la doctora Claudia nos hablaba un poco del derecho comparado, países en los que no se ha aprobado esa práctica, resoluciones de empresas que prefieren irse a otros territorios para poder desarrollar esa actividad y otra serie de principios que ella también resalta que se deben tener en cuenta, como en el tema de la transición energética, la búsqueda de no utilizar más los combustibles fósiles. Luego, el doctor Juan Felipe resaltaba ese componente político que también hay que tener en cuenta para a que al final el Estado decida si se adopta o no el fracking. Incluso nos pone un ejemplo que así los expertos hubieran tomado la decisión de que es viable si la decisión política dice no, sencillamente no empiezan esas actividades. Y ahora el doctor Juan Pablo nos sorprende con un ingrediente adicional y es el papel de los jueces en este tema. No solamente entonces es político, no solamente es constitución, legislador, sino que los jueces también tienen su propia palabra y allí también plantea una disyuntiva de qué van a hacer los jueces. ¿Van a tomar una decisión definitiva? ¿Van a reenviar este tema al legislativo para que tardemos otros años en resolver el tema? Y adicionalmente advierte que además de estos tres poderes públicos que intervienen en el tema del fracking, tenemos una debilidad de información en nuestras instituciones que también han retrasado este proceso y han retrasado el debate sobre qué va a pasar con el fracking en Colombia. Bueno, tenía algunas preguntas para nuestros expositores, pero nos han llegado varias en el chat. Ojalá los expositores hayan tomado 5 minutitos para irlas leyendo a medida de las exposiciones. Voy a dar entonces pues, preferencia y prevalencia a las personas que nos escucharon durante esta hora para solventar sus inquietudes.
Bueno, les voy a leer entonces algunas y quizás seleccionen ustedes dos en las que se sientan más a gusto, quizás con más argumentos para poder responderlas. No, no es posible que cada uno responda a todas, entonces pues por eso les pido que seleccionemos dos de estas para hacer la intervención final. Daniela nos pregunta, ¿puede haber sostenibilidad ambiental con el fracking? O sea, ¿se puede hablar de las dos cosas al mismo tiempo? Aún si adoptamos el fracking, ¿también estaríamos hablando de sostenibilidad? Luis Ángel nos pregunta, ¿cuáles creen que son los retos actuales para conciliar aspectos mineroenergéticos y desarrollo sostenible con el tema de yacimientos no convencionales? ¿Cuáles son esos retos actuales para conciliar estos dos puntos? Angie Tatiana nos pregunta a qué se refiere el término moratoria. ¿Cuál es la diferencia entre moratoria y prohibición? ¿Es lo mismo? Luis Ángel, por su parte, nos pregunta, ¿qué pasa con la responsabilidad del Estado en materia ambiental? O sea, si el Estado decide que sí vamos por el fracking, ¿qué pasa entonces con la responsabilidad del Estado si algo llega a pasar? ¿Qué sucede en ese caso? Y el papel que jugarán aspectos como la incertidumbre y falta de certeza científica. Roger nos habla de, en un proceso de transición hacia las energías renovables, el fracking, así sea bajo ciertas contradicciones, ¿no es contradictorio? O sea, si estamos hacia las energías renovables y estar hablando hoy en día de fracking, ¿no es abiertamente contradictorio esas dos situaciones? John Restrepo dice, el fracking realmente está asociado a la producción de sismicidad en alta frecuencia y en altos grados en la escala de medición. El Servicio Geológico de Estados Unidos tiene reportes sobre esta relación directa. En Colombia se ha estudiado si la inyección de agua a alta presión produce sismicidad. Entonces John está inquieto por el tema de los sismos. Si implementamos el fracking, ¿habrá más sismos en Colombia? Y Luis Ángel finalmente dice, ¿cómo podría garantizarse una participación adecuada de las comunidades? Entonces cierran con esta última pregunta sobre la consulta de las comunidades antes de iniciar el fracking. ¿Qué pasa con este tema? ¿Alguno de ustedes prefiere iniciar o retomamos si es así, levanten la mano y si no, retomamos el orden que llevamos? No, ok. Doctor Mantilla, entonces tiene usted la palabra. Muy bien, pues son muchas preguntas variadas. Voy a referirme a alguna de ellas. Lo primero, a las personas que antecedieron, me parece que subieron el nivel de manera muy importante y les agradezco mucho también el haber puesto sobre la mesa algunos de estos temas que son ciertamente los que más controversia generan, en algunos casos con manejo tendencioso en los medios, lo ve uno, o en las redes sociales, pero en la medida en que se trate con profundidad como ustedes lo hicieron, les agradezco mucho eso. Me voy a referir a una que dice que si puede haber sostenibilidad con fracking. Vuelvo al concepto de desarrollo sostenible, en donde la Constitución nos manda un mensaje que no es otro sino de razonabilidad, de necesidad de tener en cuenta y sopesar las condiciones que tiene cada situación en cada región, en cada momento en que se dé y conforme a las necesidades que tenga el país para asumir un reto o no. El fracking, como toda la industria extractiva, genera impactos sociales, ambientales. Eso nadie lo niega. Como otros sectores industriales también los generan. El punto es si los impactos que ellos generan pueden ser atendidos debidamente a través de los instrumentos que ya la ley y las instituciones creadas para su atención
son suficientes o no. La misma ley y los principios del derecho ambiental nos traen la forma de resolver esta clase de problemas o de situaciones. Nos está diciendo, hágase un estudio de impacto ambiental caso por caso en el sitio que se deseen desarrollar las actividades que generan el impacto, que dimensionen cuáles son desde la previsión de la planeación de esas actividades, cuáles son esos impactos y cómo se mitigarían y cómo se compensarían si fuera el caso. Para que con ese análisis preciso y detallado, concreto con respecto a la magnitud de las actividades y de los impactos y de la manera como se pensarían atender, la autoridad desde un punto de vista técnico haga un análisis para determinar si es viable o no el otorgamiento de una licencia ambiental, de un permiso con respecto a esa situación que se le ha llevado a la institucionalidad. ¿Por qué no creerle a la institucionalidad? Pregunto yo. ¿Por qué recurrir a un juez antes de determinar si en un caso concreto, frente a una actividad determinada que se está planeando desarrollar, puede llevarse a cabo esa actividad? ¿Por qué no creer en la institucionalidad colombiana y en la forma como se ha dispuesto que unos técnicos, conocedores, expertos en la materia, y si no lo tienen la experiencia, pues la consigan, porque siempre es fácil conseguirla en el mundo, alguien que conozca de la materia? ¿Por qué no creer en esa institucionalidad para que caso por caso se resuelva si es viable o no el otorgamiento de una licencia ambiental? No es el primer caso que nos sucede en Colombia de anticiparse por vía normativa, por vía de atacar las normas o atacar los procesos antes de que llegue a la revisión de la institucionalidad. Entonces, concreto la respuesta que doy al punto. Yo sí creo que después del fracking hay sostenibilidad. Claro que sí, pero para eso dejemos que los técnicos, caso por caso, lo decidan. Así como sin fracking, o mejor, con fracking no se va a acabar el medio ambiente, sin fracking tampoco es que se vaya a acabar la economía del país. Es un tema de grados y no de blanco y negro, como lo decía correctamente el doctor Neira, a quien felicito por su presentación. Muchas gracias, doctor Mantilla. Y sí, les iba a pedir a los demás que unos 5 minuticos máximo para que cada uno tenga unas palabras finales. Doctora Claudia. Muchísimas gracias, Xiomara, por darme la oportunidad de contestar algunas preguntitas que efectivamente son muy interesantes y permiten quizás aclarar algunos puntos que se hayan quedado pendientes. Para asumir alguna pregunta relativamente fácil de contestar y que tiene que ver con lo que a lo que yo me referí, es la pregunta: ¿qué diferencia hay entre moratoria y prohibición? Entonces, el tema de la moratoria el plazo, es un plazo, viene de la palabra de mora, de poner un plazo a una determinada cuestión. En este caso, a ponerle un plazo a esa actividad. La actividad pudo haber empezado en ciertos países, por ejemplo, la actividad se permitió y llegó un momento en que el Estado dijo: vamos a parar, en el estado en el que estemos vamos a parar y le vamos a dar un plazo y vamos a detener todo. O incluso en países en donde no se empezó a llevar a cabo la actividad, se decidió que si habían proyectos pendientes, se dejaban parados, se quedaban en mora y se da un plazo determinado. En algunos países ha sido de 5 años, de 10 años, de 4 años, según las circunstancias han puesto diferentes plazos. La moratoria es un plazo que se puso para tener tiempo suficiente para evaluar los impactos de esa actividad en los territorios correspondientes donde supuestamente se va a llevar a cabo la actividad. Una prohibición es una decisión más radical. No es un plazo para mirar a ver qué es lo que pasa, sino que ya definitivamente se prohíbe con unas razones específicas. Entonces, yo espero que con eso hay unos países que están en esta situación de moratoria,
que están todavía analizando la situación y mirando, buscando más información científica, mucho más precisión para poder tomar una decisión al final definitiva. Y hay otros países que definitivamente la han prohibido por completo. Con respecto a la cuestión de la sostenibilidad, que hay varias preguntas que tienen que ver con la relación entre sostenibilidad y el fracking. Yo quisiera agregar o quisiera recordar algo que quizás no lo tuvimos en cuenta, y es los altos costos del fracking, que también es un criterio a tener en cuenta y que tiene que ver también con el objetivo final de sostenibilidad que a todos nos interesa. Pero en este análisis en el que nos enfrentamos, tenemos que tener en cuenta que los costos del fracking son mucho más altos que la extracción de los hidrocarburos por los métodos convencionales o tradicionales. Entonces, y por lo tanto, estos costos que son más altos son también más sensibles a los cambios de precio de los hidrocarburos, del petróleo, etc. Entonces, eso es un factor que hay que tener en cuenta, especialmente, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, los precios bajaron por completo y el negocio entonces no es rentable. Si este es un criterio que tenemos que tener en cuenta también en la balanza para determinar si nos interesa o no nos interesa el fracking, hay que tener en cuenta esa sensibilidad a los cambios de precios. Y tiene que ver de alguna manera con la sostenibilidad, porque dentro de la sostenibilidad también está el acceso que la población tiene a mejorar sus condiciones de vida. En muchas circunstancias, los proyectos económicos que han desarrollado empresas extractivas no han llegado a las regiones. Entonces, sería también un factor a analizar. No se han visto reflejados en el desarrollo económico de la región, sino que los recursos los ha recogido la empresa correspondiente, se ha ido, ha ganado ha hecho su ganancia, y en el territorio no se ha visto un efecto positivo. Entonces, esos son, creo que pues para no dar yo creo que es muy difícil dar una respuesta tan radical que una cosa excluye a la otra, pero por lo menos estos elementos sí sirven un poco para poner en la balanza y seguir en el proceso de analizar esta cuestión que evidentemente trae mucha cola. Entonces, esas dos cositas yo quería agregar y quería dejar tiempo para los demás expositores. Muchas gracias, doctora Claudia. Doctor Juan Felipe. Bueno, yo creo que también la sostenibilidad está en 2 o 3 preguntas. Entonces, respondiendo ese, creo que todos nos complementamos un poco. Pues cuando uno evalúa desde el punto de vista conceptual qué es sostenibilidad, se da cuenta que no existe una definición en la que todos podamos estar de acuerdo. Y todos terminamos devolviéndonos a la famosa definición de una sostenibilidad con un componente de responsabilidad intergeneracional que viene del Brundtland Report, ¿no? Entonces es muy difícil llegar allá. Sin embargo, la pregunta que hacía Daniela, si no estoy mal, de si puede haber sostenibilidad y fracking, yo incluso me atrevería a expandirla a toda la industria extractiva. Y esa es parte del debate que incluso el doctor Juan Pablo muy claramente decía, como esto no es un tema de que haya unos en un equipo y otros en otro, sino que existen una serie de matices que hay que valorar. Entonces, la sostenibilidad desde el punto de vista conceptual, pues ya hace mucho tiempo pasamos ese debate de la sostenibilidad fuerte, donde no podía haber una coexistencia entre el desarrollo y la protección del medio ambiente, y nos hemos casado como sociedad desde hace ya varias décadas con una posición de sostenibilidad donde existen algunas modificaciones al comportamiento, pero debe haber un desarrollo. Entonces, pues el típico caso, yo diría que como el que sale en la gran mayoría de discusiones, es Noruega. Noruega es un país, sin duda alguna, defensor del medio ambiente, abogado número 1 de la sostenibilidad, pero continúa manteniendo sus industrias extractivas. Entonces, en mi opinión, el fracking es una de las herramientas que le permiten a un Estado proveerse de recursos energéticos e incluso de recursos financieros para apalancar
esa transición energética. Y ahí estoy de acuerdo con lo que señalaba el doctor Juan Pablo. De pronto, un poco el debate debíamos tenerlo, si la decisión es hacer fracking en Colombia, de cómo vamos a utilizar esos recursos. Hombre, yo quisiera que el 100% de esos recursos se destinaran a la transición energética. Me imagino yo que en Colombia esa no será la decisión. Una parte de esos recursos irán a otras necesidades que tenemos pendientes, pero estoy de acuerdo que debía destinarse una parte importante para la transición energética. Entonces, yo sí creo que son complementarios. Cuando uno hace una pregunta que suena a una pregunta capciosa, de cuál fue el país que más redujo las emisiones de gases de efecto invernadero en el 2018, se encuentra que es un país como Estados Unidos, que se salió de los acuerdos de París porque tomó una decisión política de cambiar su estructura de generación energética del carbón al gas. Y ahí está el fracking como palanca de la transición energética en ciertas partes del mundo donde de pronto no la vemos. Entonces yo sí creo que es una herramienta que Colombia tiene que valorar, debe tratar de hacerlo de la forma más objetiva y con los mejores argumentos, pero creo yo que no hay que sacarla de la discusión y hay que mantenerla para ese esfuerzo de transición energética que creo yo que todos apoyamos. Muchas gracias, doctor Juan Felipe. Y doctor Juan Pablo, cerremos. Gracias, Xiomara. Pues bueno, como son 5 minutos, voy a soltar varias frases y reflexiones. Por supuesto, no vamos a cerrar aquí la discusión y vamos a llegar a conclusiones porque en realidad no lo podemos hacer. Pero digamos, la primera frase que quisiera aportar, que recoge un poco también lo que había señalado la doctora Claudia, es que vamos a ver cuáles son las condiciones de los territorios donde se están desarrollando estas actividades, donde las necesidades básicas insatisfechas parecen haberse ensañado con esas poblaciones, ¿cierto? ¿Y quién puso los recursos de infraestructura, carreteras y demás para lograr el acceso a esas zonas? ¿Fueron las empresas? ¿Fueron por regalías? ¿O el Estado tuvo que entrar entonces a hacer inversiones significativas para poder sacar y extraer estos recursos? Segundo, un poquito una réplica también al doctor Matilla. ¿Por qué no creerle a la institucionalidad? Claro, habría que preguntarse cuáles son los técnicos y los expertos en fracking en Colombia que desde la ANLA, o desde las corporaciones autónomas regionales, desde los ministerios, podrían hacerle seguimiento a esta actividad. Como no hemos desarrollado la actividad, ese es uno de los riesgos que podríamos asumir, que digamos que no es per se, que no es propio de fracking, pero que al ser una técnica nueva, mucho más intensiva, además, si aquí hubiera un geólogo, nos estaría regañando todos diciendo ustedes primero tendrían que haber dicho que era el fracking. Entonces, diciendo fraccionamiento hidráulico de yacimientos no convencionales, ¿cierto? Pues siendo una actividad completamente nueva, extensiva, mucho más, digamos, demandante de recursos hídricos, del uso del suelo, pues por supuesto viene entonces la gran pregunta, y ahí me sumo a otra reflexión que hacía la profesora Claudia. Y era una de las preguntas que había allí. ¿Con esta plata que va a llegar podemos reactivarnos después de la pandemia? Esa misma frase la había escuchado hace 2 años cuando había suscrito el acuerdo de paz. Con esa plata se va a financiar la paz en Colombia. Y ni una cosa ni la otra. Los pilotos solamente los pilotos están programados por Ecopetrol para diciembre del próximo año. Entonces, ¿de dónde van a venir esos recursos para reactivar económicamente? No quiero decir que sean recursos despreciables, pero pues también tenemos que ser cuidadosos y tomar, digamos, con crítica algunas frases que se han venido soltando y algunas ideas que quizás no sean ciertas. Por último, ya digamos, porque creo que siempre me excedí en el tiempo, otro tema que señaló la profesora Claudia es el tema de los precios. El fraccionamiento hidráulico en Colombia sería costoso y es más barato en otros países, ¿no? Y por esa razón quizás algunos países optan por importar hidrocarburo y no asumir los costos de producción, no terminar subsidiando una actividad como, digamos, que es dañosa para el medio ambiente, así sea la que sea, pues. Y por esa razón, digamos, creo que tendríamos que entrar a tomar una decisión política, pero creo que económica también, de si en realidad nos vamos a meter a subsidiar la explotación de hidrocarburos en el país, cuando quizás tenemos otras necesidades que valdría la pena subsidiar. Y una última frase solamente ya, a la pregunta de sostenibilidad, digamos, como ya lo mencioné,
el fracking, el fraccionamiento hidráulico, existe un fraccionamiento neumático, un fraccionamiento mecánico. El fraccionamiento hidráulico de yacimientos no convencionales tiene asociados, y así lo han señalado varios estudios, digamos, algunas emisiones, como las emisiones furtivas de metano, pero también de benceno, de tolueno, de tilbenceno y de sileno, que digamos hacen que sea quizás una actividad más peligrosa, y por supuesto también las las partículas radioactivas. Algunos me dirán, no se olvide de la resolución de 2010, la 180005, que regula estos temas, y yo les diría no, porque esas son para yacimientos convencionales. El problema aquí no es, digamos, es que si desarrollamos una actividad mucho más intensiva, digamos, mucho más demandante de recursos, y el relleno de fluido puede venir con estos materiales, pues tenemos que tener también reglas y tenemos que ahí tomar una decisión. Si asumimos el riesgo de deterioro ambiental irreversible, porque usted digamos, lo que se contamina con esto no lo puede revertir, punto, ¿cierto? Vamos a asumir entonces esos riesgos ambientales que están demostrados, digamos, científicamente están acreditados en aquellos países que tomaron el riesgo y desarrollaron estas actividades. Creo que fueron los 5 minutos. Muchas gracias, Xiomara. Muchas gracias a todos nuestros panelistas por su intervención, por compartir sus conocimientos, sus experiencias, por la puntualidad que tuvieron. Va a tocar proponerle a nuestro amado Departamento de Derecho Constitucional que haga una jornada académica específica para este tema, porque creo que incluso entre ustedes quedaron muchas, ¿cómo se dice?, frases o inquietudes a responderse unos a otros. Muchas gracias a quienes estuvieron presentes como participantes, a quienes nos hicieron las preguntas. Una disculpa si no pudimos responder puntualmente a cada una de ellas. De todas formas, procuraré recoger en las conclusiones de esta mesa de trabajo pues las principales ideas. De todas formas, una disculpa si no alcanzo a captarlas todas, pero trataré de plasmar ahí algunas de las principales. Entonces, que acaben de disfrutar estas jornadas de derecho constitucional cibernéticas en este momento, que nos dan un mayor alcance, una mayor participación y gratuitas, entonces aprovecharlas todas cuanto se pueda. Muy buena tarde para todos y muchas gracias por permitirme moderar esta mesa. Gracias, Xiomara. Gracias. Gracias por la invitación. Gusto. Gracias, Xiomara. Excelente moderación. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego, Claudia. Hasta luego, Juan. Saludos. Saludos.